Bueno, ¿arranco nomás? Dale, 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 Sí. sí, sí. Bueno. Decime si sale bien, Hugo, si se escucha bien. Sí, sí, perfecto. Bien, acomodo unas cositas acá. Bueno, sí, como decía Hugo, soy relativamente nuevo en el instituto, se me dio el alta hace unos meses. Por lo tanto, bueno, quería agradecer sobre todo a Viviana que me dio la oportunidad de incorporarme al instituto en este año para comenzar a trabajar allí. Si bien todavía no he podido realizar las tareas, ¿no? No he podido reincorporarme debido a esta situación particular, pero bueno, la idea es cuanto antes ponerme a trabajar para el instituto y poder desarrollar de alguna manera bueno, las capacidades que venimos trabajando hace ya más de 10 años acá en Bahía Blanca. Yo vengo desde el Inviosur, así que, bueno, quería contarles un poco mis líneas de trabajo, las temáticas que me interesan. Quería contarles, sobre todo, porque me incorporé hace poco, algunos me conocen, otros no, pero no quería entrar en detalle por ahí en comentar un trabajo en particular o tratar sobre una temática en particular. Si bien estoy predispuesto obviamente a hacerlo más adelante en otro seminario, no hay problema, pero me pareció bien de alguna manera contar lo que hago para que sepan en líneas generales, ¿no? Un resumen muy breve de algunas de las actividades que llevo a cabo. Como dice ahí, mi especialidad es la aracnología, soy aracnólogo. Si bien la aracnología, bueno, es el estudio de los arácnidos, no trabajo ni con todos los arácnidos que hay, ni con todos los grupos, ni con todas las disciplinas que se desarrollan dentro de esta especialidad. Sí me interesan lo que es, por ejemplo, estas 4 temáticas principales, que son la sistemática, biogeografía, ecología y comportamiento. Dentro de ellas también hay distintos programas de investigación y distintos tópicos que tienen lugar, pero bueno, no voy a entrar tampoco en detalles en cada uno de ellos porque es muy amplio. ¿Cuáles son las líneas de investigación principales? Como les decía, no trabajo con todas las arañas, ahora les voy a explicar con qué grupo de araña en particular trabajo, que son las arañas megalomorfas. Las líneas de investigación, o sea, lo que me interesa a mí es la taxonomía y sistemática de este grupo de arañas en la región neotropical. No tengo trabajos con faunas de otros lugares del planeta, sí en la región neotropical. Me interesa también la filogenia, tanto morfológica como molecular. En estos últimos años es una temática que se ha incorporado en las arañas, bastante novedoso, de este grupo de trabajo que son las arañas megalomorfas. También me interesa la filogeografía y modelado de distribuciones, biogeografía histórica y conservación, y ecología desde el punto de vista evolutivo, por ejemplo, rastreos de caracteres ecológicos a través de las filogenias, adaptaciones particulares, interrelaciones con otros taxones. Por lo tanto, como les decía, hay varios programas de investigación dentro de estas líneas principales. Voy a mencionar algunas de las áreas en que trabajo y de alguna manera para ver qué es posible integrarlas o ir desde una escala de una escala menor hacia una escala mayor, pasando por diversas temáticas. Una de ellas es la taxonomía. Es algo que vengo trabajando desde que me recibí prácticamente de licenciado. Es una temática que me gusta mucho, me interesa mucho, y consiste en describir la biodiversidad, ¿no? Catalogar, identificar especies, describir especies nuevas. Es un paso, creo, básico y esencial para cualquier tipo de trabajo luego más complejo que se quiera realizar, por ejemplo, en biología evolutiva, en biogeografía, en conservación. Si a la taxonomía le sumamos las relaciones, queremos ver las relaciones entre las especies, relaciones de parentesco, bueno, estamos metiéndonos ya con trabajos sistemáticos donde realizamos propuestas de hipótesis de relaciones de parentesco entre los distintos taxones o especies que estemos trabajando. Si luego le incorporamos el componente espacial, como puede ser la distribución de esas especies, le incorporamos una línea temporal, por ejemplo, para ver en qué momento se ha dado la diversificación, o en qué momento se originan ciertos taxones en particular. Y podemos relacionarlo esto con algunos eventos geológicos o eventos geobióticos que han tenido lugar en la región. Bueno, ahí estamos pasando hacia estudios biogeográficos y filogeográficos. Están unidas estas dos porque en realidad aún está en discusión en el tema de programas de investigación si la filogeografía surge
como una rama dentro de la biogeografía, algo más amplio dentro de la biogeografía evolutiva, pero bueno, tampoco voy a entrar mucho en detalle con las distintas teorías y programas de investigación de estas disciplinas. Finalmente, si vamos un poco más allá y nos enfocamos en trabajos de conservación, podemos utilizar tanto la taxonomía como la sistemática, como la biogeografía, para implementarlos en programas de investigación que tengan que ver con la conservación. Por ejemplo, en la obtención de áreas de endemismo, proposición de nuevos sitios que sean importantes para conservar. Esto es útil, por ejemplo, para llevarlo hacia las autoridades gubernamentales, para generar nuevas áreas protegidas o ver qué prioridades se pueden establecer a la hora de proteger determinadas áreas. Y finalmente, un estudio más a nivel poblacional que involucra tanto el estudio de la ecología como el comportamiento de ciertos taxones u especies de interés en distintas áreas. Esto ya es más a nivel poblacional y generalmente se desarrollan una vez que tenemos como base por ejemplo, una taxonomía fuerte y robusta en un grupo de taxones o especies de interés. Luego se pueden desarrollar este tipo de trabajos más puntuales y ver más la relación con el ambiente. Esto no es de un solo sentido, sino que se puede pasar por estas distintas temáticas, o se puede, por ejemplo, comenzar con estudios biogeográficos, y nos damos cuenta de que la taxonomía en ese grupo no es muy robusta, no se conoce mucho, entonces tenemos que bajar un nivel y enfocarnos más en la taxonomía puntual de ciertos taxones. No es que hay un orden tampoco predeterminado de cómo realizar esto, de cómo unir estos programas de investigación, pero mi idea es tratar de llevar a cabo estudios que sean transversales, o sea, que puedan ir complementándose y pasando por todas estas áreas, generalmente comenzando desde una taxonomía robusta, con una identificación correcta de las especies o descripción de especies en el caso de que no se conocen, para luego proponer relaciones filogenéticas, luego incorporar el componente espacial, proponer hipótesis biogeográficas y luego ver de qué manera se puede aportar a la conservación, a la ecología y al comportamiento de ciertos taxones. Y en esta integración surgen preguntas, que son las preguntas o las que no me dejan dormir, las que no me dejan descansar, pero que siempre me estoy generando este tipo de preguntas en mi cabeza, y de alguna manera me permite integrar todas esas líneas. Por ejemplo, me pregunto cuántas y qué especies existen en la Tierra, cómo se relacionan entre sí, cómo y cuándo se originaron, dónde habitan y por qué habitan en ciertos ambientes y en otros no, cómo es el modo de vida y el comportamiento y el rol que cumplen en el ecosistema. Pero la pregunta, ¿no? Porque siempre hay una pregunta mayor, y es lo que a uno lo guía y lo orienta a comenzar un estudio o un programa de investigación. En el caso mío la pregunta es esta: ¿cuál es la biodiversidad en la Tierra y cómo se origina? Y me interesa tanto el componente espacial como el componente temporal. Me interesa ver dónde están, dónde se originaron y en qué momento aparecieron. Si bien esto parece como mucho, ¿no? Decir, uy, al final es como que no se especializa en nada, trabaja en taxonomía, en sistemática, en biogeografía, parece como áreas para algunos muy, muy diferentes, para mí no, porque se trata de encontrar una línea y se trata de encontrar una continuidad, y a medida que uno va conociendo más la fauna de un lugar puede ir relacionando estas distintas temáticas y puede ir generándose preguntas aún más complejas. Si bien parece esto como mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Al final es como que trabaja en todo y no hace nada, pero yo creo que es posible. Es posible si uno tiene un buen modelo. Y un buen modelo, ahí acá es donde aparecen las arañas, ¿sí? Las arañas, yo trabajo con arañas en realidad porque es algo que me apasiona, desde chico que me gustan, estudié biología para estudiar las arañas básicamente, pero bueno, hay muchos y muchos trabajos de todo tipo, en biología evolutiva, en ecología, en geografía, en conservación, y resulta que es un grupo muy interesante para desarrollar distintos tipos de programas de investigación y contestar diferentes preguntas. Como les decía, yo no trabajo con todas las arañas, ni con todos los grupos de arañas. Es un grupo muy diverso, tiene cerca de 50.000 especies conocidas. Se estima que la diversidad es de unas 500.000 especies, o sea que estamos aún muy lejos de conocer toda la fauna de arañas del planeta. Y yo trabajo con un grupo en particular que son las arañas megalomorfas. No sé si las han oído nombrar en algún momento. No son de las más conocidas, representan solo el 7% de la diversidad de arañas conocidas.
En este grupo están las tarántulas, o arañas pollito que le decimos acá por estas latitudes, arañas albañiles, son de las arañas más grandes, ¿sí? Dentro de este grupo están las especies de mayor tamaño, y es un grupo muy interesante, como les puse ahí, podría ser el ABC de todo biólogo evolutivo, porque tienen ciertas características que las hacen muy interesantes, muy particulares, y permiten contestar diversas preguntas. Es un grupo antiguo, es un grupo basal dentro de las arañas, y están bastante conservadas, ¿sí? Tanto en su morfología, como en los ambientes que ocupan, ¿sí? Vamos a ir viendo que tienen ciertas particularidades muy interesantes. Si Darwin se hubiera enfocado en estas arañas, si hubiera prestado quizás mayor atención, bueno, automáticamente se hubiera enamorado, ¿no? Porque son un grupo excelente para contestar preguntas de tipo evolutivo. Con respecto a la edad, yo le decía que son antiguas. Bueno, no se conocen muchos fósiles de arañas, en realidad un problema eso para luego poder datar y calibrar los árboles, por ejemplo, pero algunos fósiles se conocen. El más antiguo data del Triásico, pero estudios recientes en los últimos años estiman un origen probable de este grupo hacia el Carbonífero, o incluso el Devónico, hace unos 400 millones de años aproximadamente. En la imagen ahí se ve un fósil de Phyllorachne rigoi de unos 215 millones de años. Este fósil corresponde a un grupo denominado como de las Atipoidea, que es con ciertos caracteres morfológicos en particular, y en el dibujo se ve una representación esquemática de cómo hubiera sido ese espécimen. En este árbol, en esta filogenia, en realidad, de las familias, de los distintos grupos dentro de las migalomorfas, es una filogenia datada, es de las filogenias más actuales que han salido, ¿sí? Bastante completa. Si nosotros tomamos un representante de este clado del grupo de los atipoideos, un representante actual, ¿sí? Podemos ver que las diferencias son nulas, ¿sí? La morfología es muy similar, son bichos muy conservados, han pasado millones de años y no han cambiado prácticamente nada. A diferencia del resto de las arañas más conocidas, que sí ha habido una diversidad en las estructuras, en la morfología, ha habido muchas adaptaciones y muchos cambios morfológicos que hacen a una mayor diversidad en las formas, ¿no? Estas arañas son bastante conservadas. ¿Cómo andás? Bien, Palexina 500 meses. Sí. Además de ser antiguas, estas arañas es un grupo importante para estudios evolutivos por la posición filogenética que ocupan. El segundo punto era que son basales, y la verdad es que son el grupo hermano de las arañas restantes, ¿no? Son bichos bien basales. Si vemos en este arbolito, este árbol filogenético muy chiquitito que no se lee nada, pero en la izquierda se marca en verde la posición donde estamos ubicados dentro del árbol, ¿sí? Acá están algunas de las familias de migalomorfas y vemos que ocupan una posición basal, por lo tanto cualquier estudio de tipo de rastreo, por ejemplo, de caracteres en filogenias y demás, nos permite sacar conclusiones luego de cómo se han ido adaptando y cómo se han ido modificando en el resto de las arañas. Y una ubicación para que tengan una idea de dónde estamos en relación a otros grupos, dentro del orden Araneae, tenemos dos subórdenes, el suborden Mesotele, que son las arañas primitivas de alguna manera, que tienen una pequeña segmentación en el abdomen, y el otro grupo de las arañas que son las arañomorfas, que son las más conocidas, las más diversas, las arañas que construyen tela, las que ustedes ven en los patios de sus casas, las arañas lobo que andan en los jardines, la araña de los cuadros, la viuda negra, entre ellas de las especies con algún peligro potencial para el hombre, y el grupo hermano de estas arañas son las migalomorfas, ¿sí? Que son las menos diversas, ¿sí? Pero son parientes del resto de las arañas. Presentan distintas características de vida que también las hacen sumamente interesantes para estudiar, y producen patrones no solo de diversificación específicos, sino patrones de agrupamiento, distribuciones geográficas extremadamente raras en algunos casos, muy llamativas, difíciles de explicar. Y una de las características de vida que lleva a esto es una capacidad de dispersión limitada. Es decir, los juveniles cuando eclosionan, cuando abandonan el saco de huevos, se dispersan caminando y no lo hacen muy lejos, sino que quedan en cercanía siempre de la madre, si quedan ahí, construyen sus nuevas cuevas, sus nuevos refugios, son arañas solitarias, en cercanías a la madre. Acá se ve en la foto de la derecha
unos juveniles de una especie de tarántula que habita en México, en zonas de desierto. Se ve como una filita de hormigas, como una fila india, pero no se alejan mucho de la madre. Y lo que produce en el espacio son patrones de distribución bien agregados, o sea, donde encontramos una, es posible que en cercanías encontremos una buena cantidad, un buen número de arañas de ese mismo taxón en cercanías. Luego nos alejamos un poco y es probable que no encontremos posiblemente por una distancia más grande, hasta que luego volvemos a dar con otro de estas agregaciones que suele haber en el campo. Cada numerito de estos de acá es un estudio que estamos realizando en las sierras de Balcarce. Es un refugio con un individuo, no significa que sea una madre y todos juveniles, sino que hay algunos individuos adultos también, y por lo tanto no se alejan mucho. Otras arañas tienen otras capacidades de dispersión, no voy a explicar mucho cómo es el balonismo y demás, que les permiten desplazarse, colonizar muchos ambientes nuevos, se desplazan por kilómetros porque son arrastradas por el viento. En el caso de estas arañas en particular, no. Al tener este mecanismo de dispersión, digamos, no se alejan mucho y producen estos patrones de distribución agregados. Acá se ve también, por ejemplo, estas arañas Nelson. ¿Sí? No se te escuchaba, estabas en mute, por eso te decía. ¿Estuve en mute hasta ahora? No, estuviste un ratito ahí nomás cuando empezó esta foto. Ah, bueno. No, en esta foto, ¿ahí se me escucha bien? Sí. Sí, ahí se te escucha bien. Bien. En esta foto lo que vemos es una cueva con una tapa de un ejemplar adulto y dos juveniles, aproximadamente muy probable de la misma edad, ¿sí? Para que vean qué tan agregadas son en el espacio. Otra de las características de vida que tienen es que tienen ciclos de vida extensos. Estas arañas pueden vivir entre 10 a 30 años, eso depende obviamente de la especie que estemos estudiando. Y hace poco se publicó un registro de, digamos, la araña de mayor longevidad, registrada hasta el momento, es una especie australiana, y se registró la edad de 43 años. Son bastante longevas, no se sabe si todas las arañas megalomorfas alcanzan esta edad, pero bueno, es interesante, ¿no?, que es un ciclo de vida bastante extenso. Estas arañas también tardan mucho en alcanzar la madurez sexual, entre 5 a 7 años, por lo tanto, si tienen algún tipo de depresión en el ambiente, por ejemplo, disturbios o fragmentación, si se les está reduciendo el hábitat, y además, por ejemplo, en el caso de las tarántulas, son extraídas de la naturaleza para venderlas dentro del tráfico ilegal como mascotas, se pierden los individuos adultos y la verdad que se necesitan luego de muchos años para poder recuperarlos y poder recuperar esas poblaciones. La mayoría de las especies o de los taxones de arañas megalomorfas están bajo amenaza, lamentablemente, esto es así, por una suma de ciertos factores propios de las características de vida y de las modificaciones que están sufriendo también por parte del hombre y de otros factores. Este es un registro, bueno, bastante llamativo, fue publicado hace muy poquito, en el 2018. Se estimaba que podían vivir entre unos 30 años, pero bueno, no teníamos un registro certero de la edad. Incluso debería tener más años esta araña, porque cuando se empezó a hacer el seguimiento y se empezó a estudiar, ya, o sea, no era una araña que recién eclosionaba, recién salía de juvenil, sino que seguramente ya tenía unos años encima, así que incluso son un poco más longevas. Curiosamente, la aracnóloga que estudió esta araña durante toda su vida prácticamente falleció antes que la araña. Digamos, dedicó prácticamente muchos años de su vida a estudiar una población de arañas megalomorfas en Australia y brindó muchos datos de campo y de historia natural sumamente interesantes. Otra característica es que habitan en lugares muy particulares, son especialistas del hábitat y presentan una alta fidelidad al sitio. Esto es, una araña puede permanecer toda su vida en una misma cueva, en un mismo refugio, debajo de una misma piedra. Si bien son especialistas del hábitat, se encuentran en distintos ambientes, en desiertos, en zonas tropicales, en bosques, en praderas. Acá vemos en la foto de la derecha una araña, una especie de megalomorfa de Brasil, que construye unos pequeños refugios debajo de las cortezas de los árboles, son arborícolas. Arañas del desierto, que construyen estructuras muy particulares, unas cuevas con unas proyecciones por encima de la superficie, a modo de esas torres, de esas pequeñas torres. O en el caso de arañas que habitan en suelos, por ejemplo, muy duros, extremadamente duros,
donde les es muy difícil construir la cueva y poder construir también por algún tipo de refugio, una tapa o algo que las proteja, y presentan ciertas adaptaciones como una parte del cuerpo, en este caso del abdomen, que les sirve para tapar esa entrada de la cueva y protegerse de posibles predadores y demás. Tienen distintas adaptaciones de acuerdo a los ambientes donde viven, que las hacen muy particulares para estudiar cuáles son los requerimientos de los ambientes, y son también muy susceptibles, ¿no? Cualquier cambio puede afectarlas directamente. Además de esto que mencioné, bueno, exhiben una homogeneidad morfológica, ¿sí? Esto pasa un poco cuando hablamos de que son arañas bien conservadas y que no se diferencian prácticamente en 200 millones de años, no han tenido diferenciación, presentan una gran homogeneidad morfológica. Esto puede ser porque en varios taxones se da que, por ejemplo, no ha pasado tiempo suficiente como para diferenciarse, o quizás también que el hecho de habitar en ciertos ambientes particulares, ser muy especialista del hábitat, también puede llevar a ciertas convergencias en la morfología y nos hace muy difícil poder distinguir los taxones y diferenciar las especies. Presentan una estructuración genética poblacional alta, esto va en relación al modo de vida que tienen, son animales bien crípticos, se dispersan muy poco, y existe generalmente muy poco flujo génico entre poblaciones que pueden quedar aisladas, entonces se da en mayor parte una gran estructuración genética, hay muchos taxones que tienen estas características. Ha habido grupos que han sido aislados por deriva continental, o sea, son grupos muy antiguos. Estamos hablando de, no sé, un origen aproximado de 400 millones de años, con una diversificación importante hacia los 200 millones de años. Por lo tanto, muchos taxones presentan estas distribuciones gondwanicas y han ido especiando en los propios continentes, se han ido apareciendo distintos géneros, pero es común de hallar dentro del grupo de las megalomorfas casos de especies, de géneros o de familias con estas distribuciones gondwanicas. Todo esto ha llevado a algunos autores, por ejemplo a Robert Raven, es un aracnólogo australiano muy reconocido del trabajo de arañas megalomorfas, a considerarlas como supermamíferos, ¿no? Por las condiciones de vida que tienen, por lo conservados que son, por los requerimientos específicos del hábitat que tienen, por el grado de amenaza también. Y si bien parece algo de alguna manera como exagerado, ¿no? Pensar que podrían tener condiciones de vida similares a los mamíferos, bueno, no es de sorprender que en los últimos años, a partir de que se le ha prestado un poco más de atención a este grupo de arañas, han salido muchísimos trabajos caracterizando las faunas de sitios que aún no se conocían o que se pensaban que eran solamente una especie, indagando un poco más con nuevas metodologías, con la incorporación de estudios moleculares en los últimos años en este grupo de arañas, se ha podido ver y se ha podido caracterizar faunas muy restringidas en sus ambientes, muy acotadas geográficamente y con serios problemas desde un punto de vista de la conservación, ¿sí? Fauna muy amenazada. Y se está haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de describir y de divulgar de alguna manera esa fauna en particular, esas especies, para intentar hacer algo desde el lado de la conservación para que no se pierdan, ¿sí? Antes que se conozcan y poder de alguna manera preservarlas, no solo a ellas, sino también el ambiente donde están. Y se ha visto que hay muchísimos endemismos, hay muchísimos taxones que son de un ambiente en particular, muy restringidos. Este es un estudio que también salió hace unos pocos años, muy interesante porque nosotros conocemos de muchos casos, muchos taxones animales o plantas que son endémicos de ciertas zonas. Por ejemplo, en el sistema de Ventana tenemos muchos endemismos de todo tipo, que habitan solamente en las sierras, en ese cordón montañoso o sistema serrano, y en este caso en particular, por ejemplo, estudiando la fauna de un taxón de una especie de Australia, han podido los investigadores llegar a la conclusión de que prácticamente cada cerro tiene una especie diferente, ¿sí? Se da una estructuración poblacional enorme, se da también una diferenciación que antes no se habían percatado, y cada cerro prácticamente tiene su especie. Esto lleva a consideraciones desde el punto de vista de la conservación muy importantes, porque son especies reductuales muy restringidas geográficamente, y
cualquier grado de amenaza puede afectar la persistencia de estas poblaciones de manera muy importante. Por lo tanto, lo que involucra un progreso en todas estas líneas de investigación, ¿sí? Desde la taxonomía, pasando por la sistemática, estudios en biogeografía, aportes a la conservación, a la ecología o al comportamiento, si logramos un progreso en estas líneas de investigación es posible considerar a las arañas megalomorfas, y como se viene haciendo en estos últimos, diría, 5 años, como centinelas de los ecosistemas, es decir, como un grupo muy importante, con roles importantes dentro de los ecosistemas, muy susceptibles a pequeños cambios que puedan modificar o inferir en la persistencia de sus poblaciones, y de esta manera es que pretendo incorporar o hacer hincapié en este enfoque a la hora de comenzar a trabajar en el instituto, ¿no? En el CERSO. Poder contribuir a lo que es monitorear el estado de conservación, por ejemplo, de ecosistemas terrestres, utilizando como modelo estas arañas, ver si tienen el potencial como bioindicadores, algunos taxones. Esto no ha sido muy explorado, aunque sí se está empezando a trabajar. Seguramente la conocen a Leonela, que trabaja con una tarántula, ahora les voy a mencionar un poquito en un rato, pero bueno, es un potencial que aún no está del todo explorado. Y luego identificar y priorizar áreas biodiversas relevantes, por ejemplo, para ver cómo es el manejo de los recursos y en qué zonas se debería priorizar, por ejemplo, conservar o generar nuevas áreas naturales, o ver, de acuerdo a la distribución de los taxones y qué grado de amenaza podrían tener, también cómo de esta manera aportar desde ese lado. Y proponer, ¿no?, las arañas megalomorfas como bioindicadoras para el monitoreo de los cambios ecológicos y el potencial evolutivo de los ecosistemas terrestres. Hay que tener en cuenta que si detectamos la presencia de taxones de este grupo de arañas, es probable que tengan una larga historia de vida asociada a esos ambientes, y esto destaca el potencial evolutivo que puede tener ese ecosistema, y cualquier cambio o disturbio puede influenciar directamente en estas poblaciones de arañas. Y bien, entonces tenemos los programas de investigación, vamos a comenzar a desarrollarlos. Entonces empezamos con los estudios de taxonomía y sistemáticas. Y acá en las arañas megalomorfas surge el primer problema, que es, bueno, ¿dónde están, no? Realizar estudios taxonómicos, catalogar, describir especies, bueno, creo que es uno de los primeros pasos esenciales, ¿no?, para cualquier tipo de trabajo luego. Y en este grupo, el encontrar los taxones, la verdad que es un poco complejo, es complicado, y se necesita de experiencia o de entrenamiento o de varios años como para poder encontrarlas. Son animales crípticos, ¿sí? No están a la vista de todos. Por ejemplo, esta es una especie de araña albañil que construye una cueva con tapa, que se disimula muy bien del entorno. Otras construyen cuevas muy profundas en el suelo, donde son difíciles de ver, difíciles de encontrar y de tomar datos también. Por lo tanto, este es un problema muy común a la hora de trabajar con arañas megalomorfas. Generalmente tenemos representados un número de ejemplares bajo. Para estudios taxonómicos también hay que hacer muchos esfuerzos de colecta para dar con una buena representación, para que esta taxonomía pueda ser robusta y pueda ser coherente. Y otro problema que tenemos es la homogeneidad morfológica, como les decía. Son pocos los caracteres que se han diferenciado. En las arañas se utilizan los caracteres sexuales para identificar y delimitar las especies, en el resto de las arañas, y en las arañas megalomorfas también, pero hay algunos taxones, hay algunos grupos que esto suele ser una tarea bastante difícil porque son muy homogéneas, son muy parecidas, y hay que ir al detalle de ciertas estructuras y ver pequeñas variaciones, muy difíciles de detectar. Por ejemplo, si tomamos una familia basal, como es por ejemplo Antrodiaetidae, en este clado de Atipoidea, una familia basal entre las megalomorfas, vemos el órgano copulador, el palpo y el órgano copulador del macho, que se utiliza generalmente para discriminar las especies. Tiene esa forma general, generalmente suele ser una porción bulbosa y un émbolo muy delgado, largo o corto, ¿sí? Pero suelen tener esa forma general. Si pasamos a otra familia, la familia Gynotelidae, ¿sí?, es de otro gran clado que es el de las Avicularoidea, pero bueno, son medianamente próximos entre sí. Vemos que el órgano copulador del macho tiene la misma forma.
decimos, bueno, vamos a una familia más derivada, vamos a meternos dentro de las tarántulas, por ejemplo, las terafósiles, ya aparecen más derivadas en el árbol, y bueno, vemos que el órgano copulador es bastante similar. Tomamos la familia Pycnotelide, Microstigmatidae, son de las familias más derivadas, y vemos que también tienen la misma forma. Esto es una complicación a la hora de hacer una buena taxonomía dentro de las megalomorfas. No son muchos los que se animan a trabajar con este grupo de arañas, porque la verdad que es un reto lindo, presenta dificultades, pero es sumamente interesante poder detectar pequeñas diferencias y poder generarse preguntas a la hora de delimitar los taxones y ver que se esté trabajando, por ejemplo, en estudios más complejos de biogeografía o de ecología, ver que se está trabajando con determinado taxón y no con otro. Si bien hemos hecho un gran esfuerzo en estos varios años ya que trabajamos con arañas megalomorfas, la mayoría de las especies nuevas que hemos descrito son de Argentina, hemos contribuido con 17 especies nuevas de megalomorfa para Argentina. Hay muchas más por describir. La Argentina sabemos que es un país con muchísimos ambientes, y prácticamente que cada lugar nuevo o interesante que visitamos tiene algún taxón nuevo de megalomorfas, pero en algunos grupos es más difícil poder hacer esta delimitación, identificar los taxones, y lleva de muchos pasos más. Es por eso que se propone trabajar con una taxonomía integral, es decir, en estos últimos años he tratado de enfocarme en incorporar múltiples líneas de evidencia para delimitar las especies. Tampoco voy a hablar en realidad no voy a mencionar nada del concepto de especie bajo el que se trabaja, porque esto da como para hacer también otro seminario de conceptos de especie en biología, es un tema muy interesante, pero la idea es incorporar múltiples líneas de evidencia. Por ejemplo, el ADN, en el caso de las arañas megalomorfas, donde tenemos matrices filogenéticas con morfología, con suerte de 40 caracteres morfológicos, y ya es un sueño, el ADN nos permite incorporar muchísimos caracteres. Entonces, de esta manera se ha incorporado muchísimo en los últimos estudios de megalomorfas. Cuando se hacen trabajos de revisión o de propuesta de nuevos géneros, o incluso de nuevos taxones, de nuevas especies, a veces se cuestiona de por qué no se usó alguna técnica molecular o no se estudió algún gen en particular como para reforzar esta delimitación de especies. A esto también considero que es una buena herramienta, es muy útil, pero la morfología para mí es muy importante. En las arañas es muy importante los estudios morfológicos detallados, aportan muchísima información, por lo tanto que no hay que dejarlo de lado, tiene que ser una herramienta más, al igual que el estudio del ADN, como también se está usando últimamente lo que es el modelado de nicho ecológico, ver de alguna manera cómo es esta delimitación de los taxones, de acuerdo a las preferencias que puedan tener, climáticas, ambientales, y ver si hay superposición, que puede tratarse de especies en simpatría o no, o ver si hay una separación de las condiciones ecológicas que requieran distintos taxones. Para ello les voy a sintetizar un caso particular que estuvimos trabajando, que es una araña del género Keratotarsus, de la familia Miji. Esta familia tiene una distribución a nivel mundial bien godwánica. Y les voy a contar este caso que de alguna manera resumen un poco cómo se van pasando por distintas múltiples líneas de evidencia, y con una idea transversal de ir incorporando nuevas evidencias y nuevos programas de investigación. Esta araña es una araña endémica del sistema de Ventana y de Tandilla, fue descrita en el año 45 o 46, si mal no recuerdo, por dos investigadoras del Museo de Buenos Aires, y prácticamente que no ha habido más datos que eso de esta araña. En realidad, no ha habido muchos datos de las arañas megalomorfas. Yo cuando comencé a trabajar con tarántulas, me metí en el grupo de las arañas megalomorfas, empecé a ver que desde el año 50 como que no había muchos más datos para Argentina, de ahí que fue muy posible el descubrimiento de muchas especies nuevas, porque ha habido un gran vacío, la verdad, en Argentina en el estudio de este grupo de arañas. Y este taxón, que es endémico de las sierras,
realizando esfuerzos de colecta, para tratar de juntar más material, porque la verdad que en los museos había muy poquito. Empecé a observar algunas diferencias morfológicas, aunque esto no me fue concluyente para, de alguna manera, definir si era todo el mismo taxón, la misma especie, o no, o se trataba de dos especies diferentes. Viven en sitios muy distintos, en Ventana que en las sierras ahí de Balcarce, pero bueno, a grandes rasgos morfológicos no había muchas diferencias. Esto nos llevó a desarrollar un trabajo con un enfoque integrativo o integral, para ver qué estaba pasando con esas poblaciones de esta especie de Calatotarsus simoni, una especie amenazada, porque ya habíamos presentado un perfil de conservación sobre el grado de amenaza que tienen las poblaciones. ¿Sí? Es un taxón endémico muy restringido geográficamente y vive en condiciones microambientales muy particulares. Por lo que, bueno, nos llevó a desarrollar este estudio en colaboración con gente de La Plata y con Miquel Arnedo, que es un aracnólogo de la Universidad de Barcelona. Y lo que hicimos fue incorporar múltiples líneas de evidencia. Bueno, vamos a hacer un análisis morfológico bien detallado. Me gusta comenzar con la morfología, donde da un indicio de poder ver qué variaciones puede llegar a haber, morfometría clásica y análisis morfológico bien detallado, pero prestándole atención a estructuras que quizás no se describen en un principio en la descripción original de las especies, viendo un poco más a detalle, pero bueno, no voy a mencionar cuáles son tales diferencias, no vienen al caso. Luego incorporamos análisis moleculares, ¿sí? Con porción de un gen mitocondrial y nuclear, con un método estadístico de delimitación de Poisson. Hay varios métodos estadísticos para delimitación de especies, también ese es otro tema para no entrar en detalle. Y lo que pudimos ver es que, bueno, encontramos dos linajes, ¿no? Independientes, uno que correspondía a las localidades muestreadas de Paititi y Navarrosa, allí en Balcarce, y el otro clado incluía las localidades, los especímenes muestreados en la estancia Funke, por ejemplo, y en Saavedra. Bueno, esto nos llevó a proponer que se trata de dos linajes independientes, ¿no? Perdón. También realizamos un modelado de nicho ecológico para ver si había algún tipo de superposición en los ambientes, en los requerimientos de estos taxones, y vimos que no, vimos que las poblaciones, no había zonas de superposición y había ahí una delimitación bastante coherente. Por lo tanto, nos permitió, bueno, esta identificación, como decía, de dos linajes, y propusimos la descripción de una especie nueva, que es la especie que habita en las sierras de Balcarce, que la llamamos Calatotarsus fangioy. Y esto tiene implicancias directas en su conservación, porque en estudios que hemos desarrollado para identificar áreas de endemismo, por ejemplo, basándonos en los patrones de distribución de estas arañas para Argentina, bueno, Calatotarsus simoni es una especie que aporta mucho, aporta un score alto a estos análisis de endemicidad, y bueno, y ahora con esta cuestión de poder comprender que se trata de dos linajes independientes, dos especies diferentes, bueno, ya el perfil de conservación también es como que queda obsoleto, hay que generar nuevos perfiles de conservación, porque ahora las distribuciones son muy diferentes, y las amenazas, bueno, ahora son mucho más fuertes porque las poblaciones están mucho más restringidas. Si bien en el sistema de Ventana hemos hecho algunos estudios ecológicos para poder conocer más sobre la historia de vida de Calatotarsus simoni en el sistema de Ventana, bueno, de Calatotarsus fangioy, que es la especie nueva que describimos hace algunos años, no tenemos datos. Y hemos comenzado a desarrollar el año pasado un enfoque que se conoce como ciencia lenta. Suena bastante aburrido, pero en realidad es hacer censos y estudiar bien en detalle una población para ver qué requerimientos de ambiente tiene, cada cuánto se reproduce, cuál es la descendencia, bueno, parámetros de historia de vida que a la larga van a aportar muchísimos datos para ver qué grado de amenaza tienen esas poblaciones o no, cómo están y cómo se podría dar esa persistencia a lo largo de los años. Acá les puse para que vean un par de videos que nosotros no
no extraemos a las arañas de las cuevas, sino que se trabaja con un endoscopio y podemos ver si allí hay una araña o no, si se trata de un juvenil, de una hembra o de un macho, si tiene sacos de huevos, en qué época se reproduce, si está bien alimentada o no. También podemos dar con el momento de dispersión de los juveniles, por ejemplo, podemos estimar de alguna manera cuánto se alejan de la madre. Acá podemos ver a las arañitas que están saliendo de la cueva, ya están en fase de dispersión. Ven que son de movimientos lentos y hasta torpes, y algunas a unos 5 o 10 centímetros nada más ya empiezan a escarbar y a construir la cueva que posiblemente pasen toda su vida, si no se alejan prácticamente nada de la madre. Para comentarles un poquito sobre los recursos humanos, la idea de formación de recursos humanos a futuro en el instituto, o de algunas líneas que ya se están desarrollando, no quería dejar de mencionar a la doctora Leonela Schwer, que es becaria postdoctoral de CONICET. Trabajamos en colaboración con la doctora Nelén de Villalobos y el grupo de investigación Ecosistema de Pastizal. Ella ya está trabajando con algunos aspectos de las arañas migalomorfas, por ejemplo, con esta especie de tarántula que es endémica de los pastizales serranos. Ella está estudiando ya hace varios años la biología, la ecología, el comportamiento de este taxón. Está estudiando la capacidad de un potencial bioindicador del pastizal serrano, y también examinando la fisiología térmica y la relación con el cambio climático global. Pero bueno, no les voy a decir mucho más de esto porque ella dará su seminario próximamente y les va a contar un poco más, ¿sí? Ella trabaja con Grammostola baconi. Grammostola baconi es una especie que tenemos bastante bien identificada, conocemos un rango de distribución, pero no estamos seguros de los límites que tiene esta especie, no estamos seguros de su delimitación. La verdad que no hay muchos estudios en detalle de la morfología, digamos, y de alguna manera esto nos hizo plantear un tema a la hora de poder estar seguros de la delimitación de esta especie para estudios, por ejemplo, de conservación y de ecología. Grammostola baconi, bueno, pertenece al género Grammostola. El género Grammostola tiene una distribución muy amplia, tiene muchos taxones en Argentina, muchas especies, y el último trabajo, digamos, que hay formal que se tratan todas las especies de Argentina es del año 60, por un par de investigadoras del Museo de Buenos Aires, que son dos investigadores que trabajaron muchísimo en arañas migalomorfas en Argentina. Y bueno, y vemos en este mapa que presentan que el género se distribuye prácticamente en todo el país, y las especies son muchas y tienen distintos rangos de distribución. Pero ¿qué pasa? Yo he querido también trabajar con el género Grammostola allá en mis inicios, y dije, bueno, vamos a ver qué especies hay en Argentina, tratar de delimitarlas, o decir, bueno, esta especie es tal, se caracteriza por tal característica morfológica, por ejemplo. Y lo que pasó es que cuando me puse a estudiar la genitalia, los caracteres sexuales o caracteres sexuales secundarios también que se utilizan para la identificación de las especies, es un dolor de cabeza porque son muy similares, muy iguales prácticamente, que no hay diferencias. Es un género muy complejo para trabajar. Hay varios investigadores y colegas que han intentado comenzar a trabajar en este género y han desistido. Por lo tanto, nos pareció bien proponer, ¿sí?, como candidato a una beca doctoral para que trabaje en este tema a Micaela Nicoleta. Ella es estudiante a punto de recibirse de biología. Está haciendo su trabajo final de grado con arañas albañiles, también con taxonomía. Y bueno, ahí se la ve muy contenta, pero en realidad no sabe en lo que se metió porque es un género muy complicado, pero a su vez muy interesante, y va a arrojar resultados que van a dar que hablar porque son unas arañas que tienen una diversidad muy grande en nuestro país. Si tenemos suerte, el año que viene estará trabajando, y esta temática será abordada en colaboración con el doctor Fernando Pérez Miles de la Universidad de la República en Uruguay, un referente a nivel mundial en trabajo de arañas migalomorfas, y ella lo que va a intentar es realizar una revisión sistemática del género mediante una taxonomía integral. Es muy necesario hacer un enfoque integral en este grupo de arañas en particular. También estimar el tiempo de origen y diversificación de las especies del género en Argentina, y inferir los procesos que pueden estar involucrados en la diversificación y cómo de alguna manera moldearon su distribución, y qué eventos podrían haber sido relevantes para esta diversificación.
Básicamente lo que vamos a hacer es, a través del enfoque de taxonomía integral, bueno, vamos a analizar caracteres morfológicos con estudios morfológicos clásicos, pero también vamos a incorporar el análisis de morfometría geométrica, que no se ha estudiado en este grupo de arañas. Hay algunos casos particulares, pero no ha sido muy abordado. Vamos a incorporar también marcadores mitocondriales y nucleares para incorporar los datos de ADN para ver qué resoluciones podemos tener, y la idea es obtener una filogenia bastante bien resuelta, bien robusta, que nos pueda de alguna manera ayudar a delimitar las especies de gramostola de todo el país. Luego pasaremos a hacer un enfoque de filogeografía, es decir, vamos a datar esas filogenias en base a tasas de sustitución, a fósiles, bueno, distintos métodos que se están utilizando para datar las filogenias de las megalomorfas, y vamos de alguna manera a estimar qué eventos podrían haber tenido mayor influencia en la diversificación de los clados que vayamos obteniendo. Y finalmente haremos un enfoque biogeográfico histórico donde veremos de alguna manera qué ha tenido relevancia en el origen de esas especies y en la diversificación, si han sido procesos de dispersión, por ejemplo, o procesos de colonizaciones, o de vicarianza, en el caso de especies que han quedado separadas por algún evento geológico, y luego se ha dado una especiación alopátrica. Entonces, bueno, eso es como la instancia final de poder de alguna manera identificar cómo se han dado y cómo se han originado los distintos grupos. No quería dejar de mencionarles un trabajo que estoy desarrollando en colaboración con el doctor Miquel Arnedo de la Universidad de Barcelona, que él me recibió allí para hacer una pasantía, y la verdad que he aprendido muchísimo, y ahora se sumó un estudiante de magíster de la Universidad de Barcelona para continuar con este trabajo, y estamos de alguna manera investigando cuáles son los patrones filogeográficos de algunos taxones de arañas megalomorfas que se distribuyen en el centro de Argentina y están asociados a los sistemas montañosos de lo que se conoce como el arco peripampásico. Tampoco voy a explicar qué es este arco peripampásico, eso también, si quieren, puedo mencionar algunos trabajos en relación a este sistema en algún seminario a futuro, pero lo que estamos viendo es qué factores podrían haber influenciado en la distribución de estos taxones muy característicos y exclusivamente distribuidos en los sistemas serranos del centro de Argentina, por ejemplo en Ventana, en Tandilia, en las sierras pampeanas de Córdoba, San Luis, llegando hasta La Rioja, Catamarca, pero nos hemos centrado, por ejemplo, en el estudio de este taxón, que es Acanthogonatus ventralis, una araña megalomorfa dentro de todo bastante común y fácil de hallar en los pastizales serranos, y presenta una distribución, como está marcada ahí en el mapita, en las sierras de Córdoba y San Luis, y en las sierras de La Ventana. Utilizando varios marcadores, estudiando genes mitocondriales y nucleares, pudimos realizar y estimar una filogenia molecular. Esto está en desarrollo, no tenemos todavía los resultados finales, faltan algunas dataciones nuevas también, pero básicamente lo que pudimos distinguir son dos clados, ¿sí? Dos grupos bien diferentes, y una edad estimativa de esta separación de clados. Pudimos llegar a que se trataría de entre unos 17 a unos 23 millones de años, obviamente esto tiene un error, y podemos ver que esos dos clados, el que está marcado en azul, corresponde a ejemplares de localidades de Córdoba, principalmente, y las localidades que están enmarcadas en el recuadro amarillo, bueno, corresponden al sistema serrano de Ventana. Por ejemplo, Cutamalal, Abra del Hinojo, Estancia Funque, sí hay distintas localidades del sistema de Ventana. Y si pudimos estimar que estos clados habrían separado, se habrían originado hace entre unos 17 y unos 23 millones de años, podemos correlacionarlo con eventos que hayan ocurrido y que se conozcan, que estén datados, y hacia esa época, durante el Mioceno, tenemos, por ejemplo, identificadas transgresiones marinas, conocidas como el Mar del Paraná, que prácticamente inundaron todas lo que es las planicies en el sur de Sudamérica, y lo que se observa ahí, que marcan las flechas en gris, son, como dicen
en la leyenda son las tierras que han quedado por encima de esa transgresión marina, coincidentes con el sistema de Ventana, por ejemplo, y en las sierras pampeanas. Sí, este evento podría haber tenido implicancias directas en la diversificación y luego en la estructuración genética de este taxón en particular, y la diferenciación de estos dos grandes clados. Haciendo algunas reconstrucciones de la distribución de este taxón en condiciones paleoclimáticas y condiciones antiguas o pasadas, podemos ver que el rango de distribución podría ser más amplio y podría haber habido en el pasado alguna conexión en la distribución de este taxón hacia la parte central, ¿no? Lo que uniría en los valles que unen entre las sierras pampeanas con las sierras de Ventana. Por lo tanto, que este evento podría haber influenciado directamente en la distribución de las poblaciones actuales. Y luego vemos algunas separaciones de clados también y una diversificación importante en un tiempo más reciente, entre unos 5 a 3 millones de años, y esto podría estar en relación con una de las últimas fases de levantamiento de los Andes, conocida como fase diaguita, que esto produjo levantamientos adicionales, sobre todo en las sierras pampeanas y en las sierras de Ventana, pero se marca sobre todo en las sierras pampeanas. Ha producido cambios drásticos también en el clima, haciendo condiciones bastante más áridas hacia estas zonas, por lo tanto también podrían haber influido en la diversificación de estas arañas, ¿sí? Pero todo esto, digamos, es un taxón, es una especie hasta el momento, pero bueno, estudios con múltiples líneas de evidencia nos van permitiendo también buscar eso, poder encontrar, por ejemplo, en este caso podría tratarse de diversas especies relictuales que han sufrido, por ejemplo, alguna restricción en su rango de distribución debido a condiciones ambientales en el pasado, y han quedado en esos lugares, y esos lugares han actuado a modo de refugio también, de larga data, para albergar esas poblaciones, y luego han ido especiando y se han generando nuevos taxones. En algunas especies es más complicado poder detectarlos porque tienen distribuciones más amplias, como les mencionaba en el caso anterior, pero en otros grupos es más fácil porque son incluso especies más restringidas todavía, y es más fácil evidenciar que se trata de especies relictuales y especies que han permanecido allí por mucho tiempo y que han visto sus rangos de distribución acotados por algún tipo de evento, posiblemente. Este es el caso de Mesicobotrium tereli, una araña migaromorfa que habita en las sierras de la Ventana, en Tandil y en el sur de Uruguay. Es una araña muy pequeña, pero pertenece a una familia que es muy basal, extremadamente basal, y es muy interesante para poder estudiarla en detalle y así aportar datos a lo que puede ser la evolución de distintos grupos dentro de las migalomorfas y de las arañas en general. Se estima que esta familia apareció hace unos 200 millones de años más o menos, y sus parientes más cercanos son del Neártico. Entonces, hasta ahora es un misterio, o sea, no sabemos cómo es que llegó a estar ese bicho acá en realidad, y tenerlo tan cerca en el sistema de Ventana nos permite estudiarlo, y la verdad que es muy interesante poder desarrollar diversos tipos de estudios en este taxón. Presenta una distribución geográfica muy restringida, les decía, fragmentada obviamente, habita en microambientes característicos, y se trata de una especie invernal, que esto no es común en las arañas migalomorfas. La mayoría de las especies son estivales, o se reproducen durante la primavera o los meses más cálidos. Esta es una especie que que vive, se reproduce, y su ciclo se da en los meses más fríos del año, y luego los meses más cálidos está enterrada y digamos, que no se la ve, no aparece, no presenta ningún tipo de actividad. Tiene muchas características, ¿no?, para poder evaluar cómo es el potencial evolutivo del ecosistema que habita. Habita en los pastizales serranos, y se ve prácticamente muy amenazada por distintos disturbios. Es una especie muy sensible a los cambios ambientales. Se ha visto, por ejemplo, que en Uruguay se tenía datos de una población de esta araña muy abundante. Han hecho varios estudios, colegas uruguayos, y luego la modificación del ambiente, por ejemplo, plantación de especies forestales,
para luego obtener papel y demás, han modificado demasiado el ambiente y no han podido volver a encontrar a estas arañas. En el sistema de Tandil, de donde originalmente se describió, estimamos que puede haber pasado lo mismo con lo que es urbanización, con lo que es turismo, con lo que es la agricultura y la ganadería. La verdad es que ha influido demasiado en las poblaciones y prácticamente hoy en día es imposible encontrar ejemplares. De hecho, estimo que desde los 80 que no hay más registros en los museos, ni tampoco hemos podido nosotros encontrar esta especie en el sistema de Tandilia. Y en Ventana tenemos algunas poblaciones identificadas, y bueno, posiblemente se trate de las últimas poblaciones de esta especie, y podría verse amenazada, por ejemplo, por distintos tipos de disturbios, la invasión de especies exóticas, la agricultura o la urbanización. De hecho, habitan en un lugar muy cercano donde se están construyendo cada vez más y más casas, ahí en Sierra de la Ventana. Por lo tanto, bueno, es interesante poder ver de qué manera o cómo afectan estos disturbios a la persistencia de las poblaciones de esta especie, incluyendo también el estudio de la influencia del cambio climático global. No se trata de una especie invernal muy restringida a esos climas fríos, y a pesar de que este año hemos tenido temperaturas bastante bajas, bueno, la tendencia es que la temperatura, ¿no?, por los efectos del cambio climático, va aumentando, y esto cada vez pone de manifiesto en mayor medida que estas poblaciones relictuales se ven cada vez más amenazadas. Para ello, Justina Panchuk, que sacó beca doctoral hace unos meses, va a estar trabajando en el CERSOS, también en colaboración con la doctora de Villalobos, y va a evaluar y describir la diversidad críptica de las poblaciones conocidas de Mesicobotrium torelli. No tenemos demasiada información de cómo es la estructura genética de las distintas poblaciones, no sabemos si hay una diversidad críptica, si puede tratarse de especies crípticas, porque los estudios morfológicos son muy antiguos. Desde la descripción de la especie no hay nuevos estudios, entonces nos interesa ver cómo es la estructuración genética en estas poblaciones. También nos interesa ver en detalle cómo es el ambiente, cómo son distintos caracteres de historia de vida, evaluar la persistencia de las poblaciones con diferentes regímenes de disturbio, por ejemplo, y su relación en la conservación de los pastizales serranos, y la vulnerabilidad de esta especie al cambio climático. Ahí se la ve muy contenta Justina de que tiene su beca y va a empezar a trabajar, pero después se acuerda de que tiene que trabajar en los meses de más frío, ¿no?, allí en las sierras, por unos años más, y con una araña muy chiquitita, pero bueno, ya ha tenido entrenamiento. También podemos invitarla a que dé un seminario sobre su tesis de grado, que trató sobre aportes a la ecología de esta especie muy particular del sistema de Ventana. Así que va a estar trabajando en esta temática. No quería dejar de mencionar, para ya ir terminando, otras postulaciones y otros futuros recursos humanos que se podrían formar en el instituto, entre ellos la estudiante Carolina Guerra, también candidata a beca doctoral de CONICET. Ella va a trabajar en ambientes muy distintos a los pastizales serranos que generalmente me gusta mucho trabajar, y va a estar trabajando en los arenales costeros de Argentina, en las playas, en las dunas, y ver cómo distintos estados de conservación afectan los atributos poblacionales de una araña lobo, no una araña megalomorfa, un nuevo desafío. La araña se llama Locosalpicep, y va a indagar también la capacidad de esta especie de actuar como bioindicadora de la calidad ambiental. Estudios que se están llevando a cabo en Uruguay con muy buenos resultados de esta especie. Y bueno, si tenemos suerte también, como dije, estaremos trabajando en colaboración con la doctora Anita Eisenberg del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable de Uruguay, una aracnóloga muy reconocida por sus trabajos en esta especie en Uruguay, que ahí se la ve preocupada seguramente por la foto del cuatri pasando ahí por las dunas y rompiendo todas las cuevas de las arañitas. Y por último, una postulación muy interesante, que es a una beca postdoctoral latinoamericana, también para trabajar en el CERSOS, del doctor Carlos Perafán. Él es colombiano, de amplia trayectoria en estudios de filogenia y de evolución morfológica, en las tarántulas en particular, de la familia Theraphosidea, y si tenemos suerte va a describir y comparar las estructuras sexuales de las arañas de la subfamilia donde están ubicadas las tarántulas, bajo un marco filogenético que permita evaluar las homologías de dichos caracteres. Vamos a sentar una base para lo que es los estudios
taxonómicos morfológicos a futuro en este grupo de arañas. Vamos a estudiar en detalle los caracteres sexuales, la forma de los órganos copuladores, las quillas, vamos a hacer descripciones detalladas, y vamos a ver también las series de transformación y cómo valor adaptativo a los ambientes que ocupan, ¿sí? Cómo se relaciona la morfología genital, ¿sí?, con las distintas adaptaciones a los ambientes que tienen estas arañas. Así que bien, eso sería todo. Quería agradecer una vez más, bueno, a Viviana, que me dio la oportunidad de incorporarme al CERSOS. Ojalá podamos cumplir con las expectativas, a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica por el financiamiento, varios institutos de la Argentina y del exterior que siempre hemos trabajado en colaboración, el IADISA en Mendoza, bueno, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, la Unidad Ejecutor Arillo en Tucumán, bueno, la Universidad de la República, el IPSE, la Universidad de Barcelona, el Grupo de Biología Reproductiva de la Universidad de Córdoba, y bueno, instituciones del exterior que siempre apoyan el financiamiento de los trabajos y los estudios en arañas, como son la RUFOR, IDEA-Y, Neotropical Grass and Conservancy, y las dos sociedades más importantes de aracnología en el mundo, que es la internacional y la sociedad americana. Así que, bien, eso sería todo, así que ahora espero por si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, en principio te quería agradecer mucho, Nelson, por el seminario, que estuvo excelente, y bueno, y darte la bienvenida oficial al CERSOS, y bueno, esta es una presentación ante todos. Ahora, eso sí, no sé quién va a querer compartir lugar con ustedes con estos bichos. No, pero generalmente trabajamos con arañas ya conservadas, digamos, muertas, ¿no? No vamos a tener arañas dando vuelta por ahí en todo momento. O sea, se trabaja con material conservado o con tejido para el estudio de ADN. Un chistecito. No, me parece muy bien, y bueno, bienvenido a todo tu grupo de trabajo también. Bueno, No sé si alguno tiene otra pregunta, le paso el comando a Hugo. Yo, bueno, gracias, la presentación estuvo buenísima. Tengo una duda, en realidad una consulta así. Vos, esta araña, dijiste de Australia que tiene 43 años fue el registro, eso fue una araña en estado natural, ¿no? O sea, no estuvo en cautiverio. no, ese es el que se tiene de la longevidad de una araña en la naturaleza, digamos, que se ha seguido por todos esos años. Era la araña número 16, esta investigadora de Australia comenzó con sus estudios, marcó una población, como estamos haciendo nosotros ahí en las sierras de Balcarce, marcó una población, individualizó a cada uno de estos especímenes y les asignó un número y fue haciendo el seguimiento, ver cada cuánto mudan, cómo se da el crecimiento, cada cuánto se reproducen y demás. Esta investigadora falleció hace unos 3 o 4 años y sus estudiantes siguieron estudiando esta población y, bueno, pudieron detectar que un día la araña había muerto y ahí presentaron el registro. Mirá qué bueno. O sea, el registro en cautiverio, ¿sabes? ¿Es mayor? ¿Hay registros mayores en cautiverio o este es el registro, digamos, mayor en la naturaleza o en cautiverio, en cualquiera de las dos? No, es el registro mayor. En cautiverio se tienen datos, se tienen muchos datos, pero bueno, se habían estimado entre 35 años. Sí, este es el mayor registro por el momento que se tiene. Pero en cautiverio hay más. Lo que pasa es que este tipo de arañas, digamos, los datos que se tienen de cautiverio son de tarántulas que se tienen como mascotas. O sea, luego es muy difícil estimar la longevidad de una especie en el laboratorio y decir, bueno, voy a estudiar de acá 50 años, más o menos, para saber cuánto vive en cautiverio. Es muy difícil. Y ustedes, las que tienen marcadas, ¿cuál es la más longeva? ¿Tienen así de 10, dijiste que hace de 10, 15 años? Las marcadas, nosotros empezamos el estudio en el 2019, o sea, a partir de allí comienza, ¿no? Cada vez que vamos tratamos de identificar cuevas cada vez más y más chiquitas, o sea, para tratar de dar con los primeros estadios de juveniles. Bueno, y el día de mañana, no sé, yo le digo a las chicas, bueno, cuando yo me muera, ustedes seguirán con el estudio de esa población para ver cuánto viven y cómo viven allí. Ah, bueno.
Y otra, la última, esa, no molesto más. ¿Cómo marcan las arañas? Identificamos o localizamos la cueva y Sí. marcamos con una estaca de metal y con un número identificatorio. Luego, cuando hubo que volver a identificar la cueva, la verdad que es muy difícil porque la tapa se disimula muy bien con el sustrato y suele llevar un rato largo tratar de identificar la cueva. Pero bueno, dejamos con la estaca la orientación hacia dónde estaría el sentido de la cueva y demás. Pero sí, no se recuperan. Tenemos marcadas unas 110 cuevas, pero bueno, obviamente que luego es muy difícil volver a localizar las mismas, ¿no? Siempre hay, algunas se pierden, otras no se pueden volver a encontrar y cada vez el número se va reduciendo. Sí, aparte me imagino que si, por ejemplo, si le haces una marca igual a una araña y vas a los 2 años y muda, la marca se le va también, entonces es complicado marcar a la araña por sí. Es complicado marcar a la araña y en este caso que pasan todo el tiempo en la cueva, es muy difícil y son arañas de un tamaño no tan grande, entonces es muy difícil marcarlas sin generar algún tipo de disturbio. Hay muchos datos que nos vamos a perder, pero bueno, con el endoscopio es una buena aproximación como para ver si se trata de un juvenil, una hembra, un macho a punto de salir, o si ya tiene juveniles o tiene saco de huevos, en qué época del año y demás. Podemos ver las camadas como son. La idea es poder ver cuántos juveniles tienen, cuántas crías tienen. Ah, bueno. Bien, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta en el chat, no sé si pusieron alguna pregunta. Nelson, bueno, en primer lugar te quiero felicitar, muy interesante la exposición y muy interesante lo que van a hacer, y bueno, darles la bienvenida a todos ustedes al CERSOS, como dijo Viviana. Una consulta, es por la ignorancia, ¿no? Cuando vos hablas de cuevas que las marcás, ¿ahí que vive una única araña o la pareja? Claro, no, son solitarias. Todas las arañas son solitarias, no Son viven solitarias. Sí, hay algunas especies. No dejan su cueva, siempre están en la misma cueva, por eso es que vos las podés seguir. Siempre están en la misma cueva. En el caso de que la araña abandone la cueva, por ejemplo, se da cuando, por ejemplo, hay alguna inundación y se ven obligadas a abandonar las cuevas, o cuando las ataca un predador y la saca de la cueva y la araña sobrevive y construye una cueva en otro lugar. Pero si no hay ningún tipo de disturbio, la araña permanece toda su vida en el mismo refugio. ¿Sí? Y otra consulta te quería hacer. En ese trabajo que hicieron ustedes muy interesante, donde hicieron un estudio morfológico y molecular y pudieron identificar 2 especies y una distribución diferente, yo lo que veía en el mapa es que todos, digamos, la distribución va hacia el norte o noreste o noroeste, pero nada hacia el sur. ¿Eso es porque no hay estudios o porque realmente hay una restricción en la distribución como vos mencionabas? Porque después también me llamó la atención cuando mostraste el mapa del estudio que había de arañas de hace muchos años atrás. Cuando observé también, era como que hasta arriba de Chubut era toda la distribución, y en el sur no había nada. Entonces, no sé, me quedó esa duda, ¿no? Este género de arañas, de tarántulas en particular, que es el género Gramostola, presenta la mayor diversidad en Argentina y en ambientes templados. Por ejemplo, son tarántulas de gran tamaño. Seguramente en el CERSOS han visto algún macho, alguna tarántula caminando en la primavera, por ahí. Bueno, son de ese género. Y la mayor diversidad está en Argentina. De hecho, en Brasil, por ejemplo, tienen unas 4 especies nada más y no se distribuye más hacia el norte. En el sur llega hasta ahí, hasta Chubut, y luego es curiosamente reemplazada por otro género de tarántulas, que es el género Watrus, que está más adaptado a condiciones más extremas, que vive en la estepa y sobre la costa también. Entonces, allí hay un reemplazo de taxones de tarántulas que es muy interesante, es muy curioso, y en la Patagonia, obviamente, que no se han hecho muchos estudios en detalle. Nosotros con un par de campañas que hemos hecho en el sur, bueno, hemos encontrado un taxón nuevo de una familia Pycnothelide, hay un par de especies del género de Watrus, más de un par te diría que no se conocen, que aún restan por describir. O sea, hay diversidad de tarántulas en el sur, obviamente no tanto como en el centro o norte de Argentina, pero bueno, eso ya depende de la distribución de los distintos taxones, de los distintos géneros,
y obviamente que responden a constricciones ambientales pasadas, por ejemplo, porque en el caso de estas tarántulas que habitan en la estepa, en el sur, es un género que viene de una distribución andina desde el sur de Perú, es muy diverso en los Andes acá en Argentina, y luego llega hasta la estepa. Y bueno, es un género también interesante para ver si su distribución ancestral era en los Andes o era en lugares más bajos y luego fue colonizando ambientes de altura, eso no lo sabemos. Gracias, muy interesante, la verdad, me gustó mucho toda la exposición. Gracias. Yo un comentario, Nelson. Sí. Bienvenido también, Bueno, y realmente felicitarte por la presentación, muy linda. Y no, quería resaltar un aspecto que me parece que esta combinación que haces de morfología molecular y ecología es troncal para el estudio de la biología hoy, para entender la evolución, para interpretar la especiación. Así que desde ese punto de vista creo que obviamente tu línea de trabajo sobre arañas va a seguir progresando como estás demostrando, pero también que tu formación la vas a poder quizás transmitir, o mucha gente va a poder consultarte en el área de genética, de filogenia molecular. Muchos lo hemos utilizado de manera lateral, pero si vos podés profundizar, el marco teórico es bastante denso y complejo, y entonces por ahí si hay alguien que profundice en eso va a poder quizás asistir a otras personas del instituto o de la UNI que lo requieran, porque creo que es básico en la comprensión de muchos aspectos de la biología de hoy, eso quería decir. Claro, sí, en realidad no es un área que ha sido muy explorada por estos lugares, digamos, o acá en la universidad no hay muchos aportes desde un punto de vista filogenético, y menos incorporando múltiples líneas de evidencia, pero sí, digamos, lo que es la teoría y los enfoques, como vos decís, es muy denso y cada vez hay más. Y cada vez son más lo que lleva a cuestionarse de, bueno, a ver, qué genes vamos a usar, y luego qué aproximaciones, qué inferencias, bayesiana, maximum likelihood, parsimonia. Bueno, eso hoy en día hay mucha discusión, hay muchas opciones, y bueno, lo que se recomienda es tratar de incorporar varias líneas de evidencia, incorporar distintos métodos y ver cómo responden esas filogenias ante esos cambios de metodología, ¿no? Si tenemos una buena representación, tenemos un buen número de ejemplares y tenemos los genes adecuados, bueno, los distintos métodos no van a ser más que arrojar árboles coherentes que van a ser más robustos y van a dar mayor soporte a los datos que podamos ir obteniendo. Seguro, sí, sí. Y obviamente que estoy dispuesto a colaborar si alguien quiere alguna duda o algo con la generación de matrices, ya sea morfológicas o moleculares, o ver tipos de diferentes enfoques filogenéticos y eso, sí. Sí, porque me encanta, me gusta, o sea, no tendría ningún problema, ¿sí? Muy bueno, gracias. No, de nada. A mí, hola, ¿qué tal? Yo también te quiero felicitar por el trabajo y por todo lo que explicaste, muy interesante. Y me intrigaba el tema del muestreo para taxonomía. ¿Cómo hacen? Porque también por la ignorancia no me imagino qué cantidad pueden sacar del ambiente y que no sea nocivo, que no afecte para llevar al laboratorio, digamos, y si las pueden devolver o no. Directamente una vez que las retiran, mueren, o cómo es el sistema. Me intrigaba eso. En los trabajos de taxonomía, lo que se necesita como básico, digamos, es un representante adulto macho y un representante hembra. O sea, se tiene que tener la pareja como para tener una información precisa, sobre todo de los caracteres sexuales. No hay un número mínimo para trabajar un número máximo, digo, para trabajar en taxonomía. Puedes trabajar con 20 ejemplares, no es que necesitas tampoco un número desorbitante.
partís de una pareja de ejemplares, pero bueno, cuanto más tengas, más podés ver la variación que pueda tener ese taxón, la variación morfológica que pueda tener, y de ahí vas bajando tu error. Pero se trata, en el caso de las arañas megalomorfas, como es un grupo muy vulnerable, muy susceptible a los cambios y que posiblemente haya muchos taxones que no conocemos y que estén sufriendo algún grado de amenaza, bueno, se trata de colectar y de matar la menor cantidad posible. Para estudios de taxonomía, ya te digo, con un macho y una hembra, generalmente alcanza, si uno puede justificar que se trata de taxones raros en la naturaleza, difíciles de encontrar, y que posiblemente tengan algún grado de amenaza. Para lo que es estudios moleculares, bueno, ahí ya necesitamos tejidos de por lo menos de 3 a 5 ejemplares por localidad, pero bueno, ahí quizás ya no importa si son machos o son hembras, y lo que se hace en el caso de las tarántulas, de las arañas megalomorfas, se puede extraer la pata 3 de cada individuo y el individuo se deja en la naturaleza. Las arañas regeneran las extremidades a medida en que mudan y van cambiando la piel, por lo tanto que no es necesario matar a todo el ejemplar. En el caso de las arañas grandes, extrayendo un par de segmentos de una de las patas alcanza como para tener una buena cantidad de tejido y luego hacer extracciones de ADN exitosas sin la necesidad de matar a todo el individuo. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. En el chat te felicitaron un montón, no, ninguna pregunta hay. Aclaro por si Bueno. algo. Bueno. Y si no, bueno, damos por finalizado el seminario y nos encontramos en 15 días, que le toca a Jimena Gallardo. ¿Bien? Bien. Bueno, muchas gracias a todos por la Bueno, atención. gracias a vos. Chao. Gracias a vos, Nelson. Muy bueno. Chao, chao. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.